buenos días, compañeros y maestra, tengan todos ustedes. Yo les voy a hablar acerca de los elementos esenciales del negocio jurídico, así como los elementos de validez y qué consecuencias jurídicas o efectos jurídicos traería si no se cumplen alguno de ellos. Muy bien, entre los elementos esenciales lo podemos ver regulado en nuestro artículo 135 del Código Civil de Quintana Roo, que nos habla de 4 elementos esenciales para que exista un negocio jurídico. El primero es que tiene que haber una voluntad, un consentimiento de ambas partes, esa libertad de decisión que tienen ambos para contratar o para llevar a cabo dicho negocio jurídico. Tenemos algunos autores franceses que nos hablan de la teoría de la autonomía de la voluntad, que esto conlleva el principio de la libertad contractual, donde ambas partes son libres para poder estipular lo que quieran en sus contratos o en su convenio. Pero claro que ahora en el derecho moderno, conforme fue avanzando el derecho, pues esto trae la ley, las leyes fueron más restringidas a la hora de dicha voluntad para poder tener una seguridad jurídica de ambas partes. Esto nos conlleva a que la ley hay contratos en donde, o negocios jurídicos en donde lleva donde tiene que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, en el caso de un contrato de compra-venta, nos dice que la persona puede poner una cláusula que diga, que le diga al vendedor que no le va, que le diga el comprador al vendedor, que le diga al vendedor al que va a comprar, no le puedes vender a determinada persona. Puede haber una cláusula donde diga no le puedes vender a determinada persona y especificar, pero no una cláusula donde diga no le puedes vender a determinada persona alguna. Entonces realmente se tiene que cumplir con esos requisitos. Sí, es importante esta voluntad y que no esté viciada, porque lo vamos a ver más adelante. En el caso de que no existiera la voluntad, pues el negocio sería inexistente. Y a continuación voy a decir palabras de Immanuel Kant. Este filósofo nos dice que cuando una persona decide por otra, normalmente se comete injusticia. Pero cuando una persona decide por sí misma, es imposible que haya injusticia. Ok, ahora les voy a hablar acerca de lo que es la voluntad. Debe ser expresa o tácita. Puede ser expresa o tácita. Y también, para que la voluntad obligue, tiene que ser expresa por persona capaz y no estar viciada, que esto es muy importante en verdad, y lo vamos a ver más adelante. Entonces la voluntad puede ser expresa o puede ser tácita, según lo estipulado en el artículo 154, y expresa es al momento de que tú lo haces constar en escritura, o tácita, tú conforme a tus acciones vas tácitamente, o sea, conforme vas actuando, se va generando tu voluntad. Ok, ahora les voy a hablar acerca del objeto. El objeto puede ser de manera directo e indirecto. Manuel Bejarano Sánchez nos dice que el objeto directo es aquel que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. Y nos habla del objeto indirecto, que te debes de cuestionar qué es lo que voy a dar, qué es lo que voy a hacer o qué es lo que voy a dejar de hacer. Este objeto donde el objeto indirecto, que es qué voy a dar, eso de qué voy a dar nos lleva al tercer objeto, que es la cosa. Esa cosa tiene que estar en el comercio, tiene que existir en la naturaleza y tiene que ser determinada para evitar caer en el error, o para que haya una voluntad, para que haya un objeto, o para que haya un negocio jurídico que exista. Muy bien. Al momento de decir que tiene que estar en el comercio, es que, por ejemplo, yo no voy a vender el Palacio Municipal, o yo no voy a vender lugares públicos que son del Estado. Tampoco voy al existir en la naturaleza, tampoco voy a vender un pony, o tampoco voy a dar un pony, tampoco voy a dar una sirena o nada. ¿Por qué? Porque tiene que existir en la naturaleza. Tiene que ser determinable, y eso me pareció muy importante, porque a la hora de estipular en un negocio jurídico,
un ejemplo, yo voy a vender un animal, sí, pero tienes que especificar qué tipo de animal o qué tipo, en el caso de que quieras vender un vino, qué tipo de vino. ¿Por qué? Porque esto nos conllevaría a eh, que el que está vendiendo le dé lo que quiera al comprador y esto generaría conflictos a la hora de que se cumplan las obligaciones. Una pregunta que me pareció muy importante es: ¿son imposibles las obligaciones sobre cosas futuras? No son imposibles. Hay contratos, o mayormente los contratos, no te dan, constituyen, no existen en el momento de celebrarse el contrato, sino que tiene que pasar un plazo y se va a producir en un momento futuro, ¿no? Se va a hacer en un momento futuro. Por ejemplo, yo hago un contrato con una compañía donde yo voy a hacer 500 trajes y ellos me los están comprando, pero en un tiempo, dentro de un mes, el caso es que se está estipulando en el negocio jurídico las obligaciones, pero el objeto todavía no existe, sino que va a existir en un momento futuro. Y sí, sí se puede, no son imposibles. Ok, la solemnidad es un requisito, un rito, una ceremonia que se da para ciertos actos o ciertos negocios jurídicos. Esto está regulado en nuestro ordenamiento jurídico, no sé en todos los negocios, pero son importantes que se lleven a cabo. No basta que esté ante un notario público, sino que tiene que ser un funcionario. Entonces, la solemnidad, si no existe o si no está este elemento esencial, no, el negocio jurídico sería inexistente porque es necesario. Ok, ahora les voy a hablar acerca de los elementos. Me faltó uno que es la licitud. Bueno, el artículo 137 nos dice que es lícito el negocio cuando no está prohibida por la ley. A lo que voy es que un negocio tiene que estar conforme a la ley, no puede ir contraria porque sería ilícito. Tiene que ser lícito para que exista. Les voy a hablar acerca de los elementos de validez, que son, para que un negocio jurídico tiene que tener elementos de validez, y esto quiere decir que tiene que haber una capacidad. Esta capacidad, tenemos que saber que existen dos tipos de capacidades: la capacidad de ejercicio y la capacidad de goce. La capacidad de ejercicio es aquella... primero les voy a hablar acerca de la capacidad de goce. La capacidad de goce es que tú naces con esos derechos o eres titular de esos derechos y esas obligaciones. Pero hay casos en donde hay incapacidad de goce, son muy contados con las manos. Pero por ejemplo tenemos el caso de los extranjeros que tienen incapacidad de goce al momento de querer adueñarse. De hecho está estipulado en la Constitución que no pueden adueñarse de más de límites territoriales, de las costas, ¿no? Claro que esto se viola mucho, pero pues esto es una capacidad de goce que no tienen. En cambio, la capacidad de ejercicio es aquella donde tú vas a ejercitar esos derechos y esas obligaciones, vas a hacer frente, vas a hacer valer esos derechos y obligaciones. Está estipulado en nuestro ordenamiento jurídico que la capacidad de ejercicio se da en la mayoría de edad. En el caso de personas emancipadas, sí hay capacidad de ejercicio. Okay. Es para mayoría de edad, para sujetos no interdicción y los menores emancipados. También las personas morales o las personas tienen capacidad de ejercicio. Es muy importante que la persona cuente con capacidad al momento de hacer un negocio jurídico para que pueda tener todos los efectos o sea válido dicho negocio jurídico. En el caso de que es una persona menor de edad, entra la figura de la representación jurídica. Muy bien.
Ahora voy a hablarles de la voluntad no viciada. La voluntad, como bien dijimos, para que es esa libertad que tienen de ser, esa libertad de decisión de ambas partes. Entonces es muy importante que este elemento no sea viciado, ya sea por el error, por el dolo, por la mala fe, por la lesión o por la violencia, porque esto nos conllevaría a una nulidad relativa del negocio jurídico. Algo que tengo que aclarar es cuando falta algún elemento de validez, se da lo que es, en el caso de lo que es la capacidad, la voluntad, la forma. Si falta alguno de estos tres, se genera o se produce la nulidad relativa. Tú la tienes que hacer frente a los órganos, a los de manera judicial, para que se pueda dar esta nulidad relativa. Y la nulidad absoluta es aquella por la ilicitud del objeto. En la voluntad no viciada, como bien dijimos, tenemos el error. Y el error por consecuencias jurídicas, tenemos el error indiferente, el error de nulidad y el error obstáculo. El error indiferente pues es aquel donde son circunstancias accidentales, ¿no? Son motivos personales, secretos. Realmente esto es algo personal porque se equivocó la persona. Y el error de nulidad, ese sí es el que vicia la voluntad, sí es el que vicia la voluntad porque se está haciendo con toda la intención de pues sí se está haciendo con toda la intención. Vaya, por ejemplo, Pedro quiere comprar una pintura de un artista, le venden una pintura y le dijeron que ese artista era de no sé, de Vicente Poc, el que está muy de moda. Pero no, resultó que era un artista, el cual ni siquiera era un artista, era del hermano de la persona que lo estaba vendiendo. Entonces esto nos conlleva a una falsa realidad y una creencia una creencia que no es verdad. Y esto nos lleva al error. El error obstáculo es el que impide la reunión de las voluntades. Por ejemplo, el comprador de el que quiere una de las partes quiere comprar una casa en Rancho Viejo, pero la otra persona se la quiere vender o se la intenta vender en Playa del Carmen, y pues no hay una concordancia en la voluntad, y esto genera pues el error. Por la materia, pues por la materia existen dos clases, error de hecho y error de derecho. El error de hecho pues es aquella circunstancia o sucesos de la vida, y el error de derecho nos lleva a lo que son las normas jurídicas. Por la manera en que se genera tenemos el error que es simple. Se generó, nadie ha participado en provocarlo, realmente se generó por razón de una mala percepción del afectado. Y tenemos el error calificado, que sí fue con toda la intención o con toda, abstendiéndose de decir algo, y esto generó pues el error. De igual manera tenemos el dolo y la mala fe, que son vicios de la voluntad, y voy a hacer una diferencia entre ambos. El dolo es la intención, la actitud malévola de querer engañar a la persona, no sé, es toda la intención de actuar de forma malévola, como lo dice nuestro reglamento,
con toda la intención de generar ese engaño para producir dicho negocio jurídico. Y la mala fe es como te abstienes de decir dichas cosas que tú sabes que por ejemplo, yo le quiero vender un cargador a alguien y yo sé que no sirve, entonces yo me abstengo de decirle eso. Estoy actuando de mala fe. Y eso llevaría a los vicios de la voluntad porque dicha persona no está consciente de que no sirve ese cargador. Entonces esa es la diferencia entre el dolo y la mala fe. La mala fe es aquella abstención de que tú no dices o tú no haces, pero eres consciente de dichos errores o de los como del daño que puede ocasionar o de los alcances jurídicos negativos que puede ocasionar si se celebra ese negocio jurídico. Y en cambio el dolo es con toda la intención, con toda esa actitud malévola de hacerlo. Y tenemos la violencia o temor. La violencia es cuando esto realmente sí obstruye la libre voluntad, sí genera vicios en la voluntad. ¿Por qué? Porque la violencia en sí va generando una presión a la hora de decidir. Esa presión, o mejor conocida como temor, es la que genera que la persona decida, pero no está decidiendo con sus capacidades ni con esa libertad, sino que lo está haciendo por ese temor que tiene, por esa violencia que está sufriendo. Hay requisitos de la violencia como vicio de la voluntad, y es que tiene que ser determinante, es decir, esa causa que inició a aceptar, celebrar el contrato, y debe ser injusta. Ahora les voy a hablar de la lesión, que la verdad me pareció muy importante, porque la lesión es un vicio de la voluntad, y este vicio de la voluntad nos quiere decir, la verdad me pareció bastante importante, porque es aquella desproporción injusta que es aquel aprovechamiento de una de las partes y va generando una desproporción en el negocio jurídico. Por ejemplo, en el derecho romano era regulado, y si tú le vendías a alguien una casa y esa persona te pagaba la mitad, había una lesión, había un vicio de la voluntad. Eso generaba una lesión por parte del que estaba vendiendo, y al mismo tiempo el efecto jurídico era un vicio de la voluntad y era una nulidad, podía ser una nulidad relativa. Entonces, esto algunos autores lo dicen que se da por las condiciones sociales que se encuentra normalmente. Sí se da la lesión en México, pero esto se da por las condiciones sociales que hay en las personas. Entonces, esa desproporción. En el caso de hacer un contrato de permuta, que es el trueque, yo por ejemplo le voy a dar 100 gramos de oro y él me va a dar a cambio 100 de vidrio. Hay una desproporción de ambas partes, y entonces esto genera una lesión por la persona que estaba dando el oro. Entonces, tenemos la forma, y la forma es ese formato, es esa forma legal que tiene el negocio jurídico. Hay unos casos en que sí es necesario, hay otros en que no. En el caso del contrato de compraventa por un inmueble, nos dice que tiene que estar, para tener todos los efectos jurídicos, tiene que estar en el registro público de la propiedad. Entonces hay formas legales que sí lo estipula la ley para diversos contratos en particular que se tienen que llevar a cabo, que esto es una de las clasificaciones del negocio jurídico. El negocio jurídico se puede dar de forma que tiene que tener una forma legal o tiene que cumplir con ese requisito, y pueden ser consensuales con el solo simple hecho de la voluntad de las partes. De igual manera les voy a hablar acerca de la ilicitud en el objeto indirecto.
Para que el negocio jurídico tenga validez, tiene que haber una licitud en el objeto indirecto. No puede haber una licitud o no puede ir en contra de las normas jurídicas. Por ejemplo, yo no puedo hacer un contrato donde le voy a vender, no sé, 10 paquetes de droga de fulanito de tal, ¿no? En primer lugar, el objeto o la obligación indirecta de dar es ilícita. Entonces, ese sería una nulidad absoluta. Como bien lo dice, al principio se puede formar o se puede llevar a cabo el negocio jurídico, pero al finalizar o más adelante se da lo que es la nulidad relativa y tú lo pides ante un órgano judicial. Entonces, realmente esto nos lleva a la nulidad absoluta. Por eso tiene que ser el objeto directo o el motivo o fin tiene que ser lícito, tiene que ir conforme a las leyes. Muy bien. Muchísimas gracias. Realmente me parece que es todo. Así que muchas gracias. Espero que les haya aclarado muchas cosas como a mí. Y muchas gracias.